A pocos colegas del mundo tecnológico les gusta revisar teléfonos de la gama de entrada. Y es que sí, hay que reconocer que no tienen ese efecto wow que tienen los de gama alta. Pero hay una realidad allá afuera, no todos pueden y tampoco no todos quieren vaciar sus bolsillos para comprarse un teléfono. Así que para esos que andan buscando un teléfono con buenas cámaras, potencia para las tareas del día a día, batería que aguante todo el día, a un precio muy pero muy contenido, les tengo el Honor X5C Plus. No es un flagship ni pretende serlo, pero lo voy a revisar a detalle como si fuera un teléfono de gama alta, porque quizás este sea tu primer teléfono y esa magia es única. Vamos a descubrirlo juntos, no te muevas de ahí. Soy Gunter, esto es Gtech MX y esto arranca ya. Y empecemos por lo básico, que viene dentro de la caja. Honor no se la complica, pero te incluye mucho más cosas que un teléfono de gama alta. El teléfono, por supuesto, una mica transparente de silicona, cable cargador, cajita de carga, los manuales de toda la vida y el pinchito que por alguna parte quedó, pero no lo encuentro. No han incluido más nada. Y vamos directo al precio, que es la parte siempre más sensible en todos los teléfonos de gama de entrada. Este Honor X5C Plus tiene un precio que te deja encantado. Cuesta nada más y nada menos que 2.300 pesos mexicanos, unos 125 dólares, señores. Un precio bastante bueno teniendo en cuenta que la gama de entrada es la gama más competida. ¿A ti qué te parece? Vamos al diseño, que aquí no hay sorpresas, señores. Seamos honestos, el Honor X5C Plus está hecho principalmente de plástico. Pero antes de que te vayas corriendo, déjame decirte que ya que lo tienes en manos, no se siente tan barato como esperarías para un teléfono de esta gama y de este precio. El acabado se ve bastante bien sin exagerar y logran un grip muy cómodo a la hora de sostenerlo en mano. Está disponible en 3 colores, el negro de toda la vida, el plata y el verde menta, que está muy de moda en los últimos años. Es cierto que no vas a impresionar a nadie cuando lo saques, pero tampoco vas a sentir que traes un ladrillo en la mano. Es un teléfono con un diseño muy bien logrado. Pesa poco, 186 gramos y bastante delgado, 7.89 milímetros. 167 por 77 milímetros, una mano mediana, pues lo puedes sostener sin ningún problema. No es de los más grandes que hay en el mercado. ¿A ti qué te ha parecido el diseño? En cuanto a la pantalla, el Honor X5C Plus viene con una pantalla TFT LCD de 6.74 pulgadas. Trae una resolución de 720 por 1600 píxeles. Traducción: no es una pantalla AMOLED, pero hace muy bien su trabajo. Los colores son correctos, el brillo suficiente para usar el teléfono en exteriores y que lo puedas ver sin ningún problema. Y la tasa de refresco 90 Hz, que para un teléfono de esta gama es bastante buena. Los bordes típicos de esta gama, que sobre todo tienen un poco más gruesecito el de la base, y la cámara en forma de gota, que también es típico de este rango de precio. Ya trae mica instalada y les recomiendo no quitársela. La marca no especifica el cristal en el que está construido. Con lo que cuesta el teléfono, no esperen que sea Corning Gorilla Glass. Esta pantalla para consumir contenido y las tareas del día a día está más que bien. No te va a dejar con hambre. ¿A ti qué te parece? En las cámaras no esperes milagros, pero tampoco desastre. Aquí es donde la cosa se pone interesante con este Honor X5C Plus. Tiene un sensor principal de 50 megapíxeles y una cámara frontal de 5 megapíxeles. En el caso de la cámara principal, con buena luz, las fotos son más que decentes. Los colores son vivos, quizás tienes que jugar un poquito con la exposición, pero te salen una foto bastante buena. De noche, bueno, ahí la magia se desvanece un poco. El modo nocturno ayuda, pero no esperes que vaya a competir con un Pixel o un iPhone. La cámara frontal suficiente para videollamadas y selfies casuales. No vas a ganar ningún concurso de fotografía, pero no vas a asustar a nadie. Esta cámara para el día a día está más que bien. La aplicación de la cámara tiene un modo alta resolución para cuando necesites mucha definición en la foto, puedas usar ese modo. Trata de no moverte o poner el teléfono en un tripié para que te quede perfecta la foto. En video, tanto con la cámara frontal como con la principal, vas a poder grabar hasta 1080p. Bastante bien y suficiente para las redes sociales. No esperes la gran estabilización, tienes que tener buen pulso para que los videos no te salgan movidos. Este es un test de vlogging con la cámara frontal de este telefonito, que es de 5 megapíxeles, no tiene estabilización y puedes grabar a 1080p como máximo, que para redes sociales está súper bien. ¿Qué tal ven la calidad de video? La calidad de los micros nativos de este Honor X5C Plus. Y si tienes buen pulso, pues vas a mantener la estabilización adecuada. Y si no,
en Google Fotos lo puedes estabilizar sin ningún problema y gratis. ¿Qué les ha parecido? Y este es un test de video a 1080p, cámara trasera que es de 50 megapíxeles, cámara en mano también. Y este es un test de video, cámara en mano, caminando normal. Ya vemos. Veredicto tanto de la cámara frontal como de la trasera. Para redes sociales y recuerdos del día a día está perfecto. Si pretendes convertirte en fotógrafo, no es el teléfono que andas buscando. Y te recuerdo nuevamente el precio de $125, señores. En cuanto a potencia, lo han hecho bastante bien. Viene equipado con el procesador MediaTek Helio G81 de 8 núcleos y 6 GB de RAM, más 6 virtuales que siempre en algo ayuda para la multitarea. ¿Es una bestia? No. ¿Es suficiente? Depende de lo que quieras hacer con él. Para las tareas del día a día, como navegar en internet, redes sociales, WhatsApp y ver video, lo hace más que bien y muy fluido. Incluso te puedes aventar algunos buenos juegos, no tan demandantes en gráfico, o bajarle la resolución para que fluya todo mejor. Pero si quieres jugar los juegos más demandantes al máximo de gráficos y potencia, no te va a dar. No es un teléfono gamer, no está diseñado para eso y hay que tenerlo en cuenta. El almacenamiento de este telefonito es de 256 GB y soporta extensión por medio de tarjeta micro SD. El teléfono soporta redes 4G, no te vayas con la finta, que no es 5G, y trae doble nano SIM. Esta va a estar compartida entre la micro SD y la segunda tarjeta nano SIM. En la batería es donde este Honor X5C brilla bastante. Tiene una batería de 5200 mAh que fácilmente te da para todo el día de uso, incluso con un uso bastante intenso. Han incluido el cargador de carga rápida de 15 watts. No vas a ganar un concurso de velocidad de carga con este, pero te saca de un apuro. Dato curioso, si eres de los que olvida cargar el teléfono por las noches, tiene un modo ahorro de batería que hace que la batería te dure casi eternamente. Así que si activas este modo, vas a levantarte con casi la batería completa. En resumen, señores, este Honor X5 Plus es una excelente opción si buscas tu primer teléfono, y este puede ser un primer teléfono perfecto, o necesitas un teléfono de respaldo, es decir, un teléfono secundario que te saque del paso cuando el otro no funciona. También es perfecto si tu presupuesto es limitado, pero no quieres comprarte algo completamente básico. Es también una buena opción si la batería es tu prioridad número uno, porque con la que trae y la optimización del software hacen que te dure todo el día. Este teléfono no es para ti si quieres la mejor cámara del mercado, si eres un gamer hardcore que busca extremo de potencia, o si necesitas una pantalla AMOLED de altísima resolución, pero te recomiendo que en cualquiera de esos tres casos vayas preparando el bolsillo. En resumen, señores, este Honor X5C Plus es como ese amigo confiable que siempre está ahí para cuando lo necesite. No es el más cool del grupo, pero cumple sin dramas, y a veces eso es exactamente lo que necesitas. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Le darían una oportunidad a este Honor X5C Plus? Déjame en los comentarios qué te ha parecido, y si este video te resultó útil, no olvides darle like, suscribirte si no lo has hecho y compartir, porque seguramente tienes algún amigo que anda buscando su primer teléfono o un teléfono de respaldo. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.